Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la 17ª Feria Internacional del Libro Filwa Virtual 2020. Damos la bienvenida a quienes nos están siguiendo en nuestro sitio web www.filwa.com y nuestras redes sociales. Este año, nuestro invitado de honor de Filwa 2020 es la Unión Europea y la feria está dedicada al doctor Jorge Luján Muñoz. Filwa es posible gracias a la colaboración de distintas empresas y entidades como Banrural, El Periódico, Bibliotecas Riquen, Proyecto PIN, CATI Guatemala, Agencia Ocote, Guatemala.com, La Hora, Gaceta, Diario de Centroamérica, TGW La Voz de Guatemala, Plaza Pública y FGER. Durante nuestra transmisión, que en este caso va a ser de 60 minutos, vamos a contar con la participación de diversas personalidades. A continuación, dejo con ustedes a don Gustavo García Fong, secretario de Junta Directiva de la Academia Guatemalteca de la Lengua, representante de la Real Academia Española. Don Gustavo, los micrófonos son suyos. Activemos nuestro micrófono, don Gustavo. Muchas gracias, muy buenos días. Señor Secretario General de la Asociación de Academias de la Lengua Española, señora jefa de gabinete de la Real Academia Española, doña Pilar Gil, señores directores o presidentes de las academias pertenecientes a la SALE y miembros de sus academias, señora directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua, doña Raquel Montenegro, señores miembros de la Junta Directiva de la Academia Guatemalteca de la Lengua y académicos numerarios, estimados autores de los ensayos de la edición conmemorativa del señor presidente, señora doña María del Carmen de Ola, representante de Guatemala de Editorial Alfaguara, señor cofundador y representante de la Fundación Miguel Ángel Asturias, don Miguel Ángel Asturias Amado, señor representante de la Academia de Editores de Guatemala, encargada de la organización de la Feria del Libro de Guatemala, FILWA 2020, señor don Rubén de Flores, representante de la ministra de Educación, doña Claudia Ruiz de Estrada, señora directora de la Biblioteca Nacional de Guatemala, doña Ivonne Camatute, estimados profesores y estudiantes, señores miembros de la prensa nacional e internacional, amigas y amigos. La Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente a la Real Academia Española, constituye un honor presentar la edición conmemorativa de la obra El Señor Presidente del Premio Nobel de Literatura Guatemalteco Miguel Ángel Asturias, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, FILWA 2020. En este contexto, conoceremos de la mano de la directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua la importancia de esta obra en el marco de las ediciones conmemorativas impulsadas por la Real Don Gustavo, buenas. Y por la Asociación de la Lengua Española. Gracias, don Gustavo. Solo le vamos a pedir si nos puede leer un poquito más despacio porque su señal está un poco baja para el retorno del sonido. Adelante. Muy bien. Decía que conoceremos de manos de la directora de la Academia de la Lengua el significado de publicar la obra de que el señor presidente Miguel Ángel Asturias en las ediciones conmemorativas impulsadas por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, y también el trabajo realizado por nuestra academia para que esta obra viera la luz, lo que supuso la coordinación y ubicación de personalidades del mundo de las letras que tuvieron a bien elaborar ensayos desde diversos enfoques y perspectivas en relación con esta obra, a quienes también tendremos el privilegio de escuchar. La actividad finalizará con la entrega simbólica de un ejemplar de la edición conmemorativa a entidades nacionales e internacionales y las palabras de cierre a cargo de una académica representante de la Academia Guatemalteca de la Lengua. A continuación tiene la palabra doña Raquel Montenegro, directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua, quien disertará
sobre el señor presidente en el marco de las ediciones conmemorativas y la Academia Guatemalteca y la publicación de El Señor Presidente. Tiene la palabra doña Raquel Montenegro. De Academia les envía un saludo. El señor director me pidió que les transmitiera su sincera disculpa por no poder acompañarnos en esta ocasión, pues tuvo que atender un asunto imprevisto. La Academia Guatemalteca se siente muy honrada en presentar la edición conmemorativa del señor presidente, del reconocido autor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura. Esta edición es un acontecimiento cultural que trasciende nuestras fronteras y pone el libro a disposición de lectores de todo el mundo hispánico. Esta publicación es un esfuerzo compartido de la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española y Editorial Alfaguara. Agradecemos a don Santiago Muñoz, director de la Real Academia y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua, a don Francisco Javier Pérez, secretario general de la ASALE, y a todas las academias integrantes de la ASALE, por el apoyo que brindaron y el esfuerzo realizado para que esta publicación sea hoy una realidad. La edición de El Señor Presidente es parte de la colección Ediciones Conmemorativas, que tiene como propósito la recuperación de títulos emblemáticos de la literatura en español. La Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua iniciaron esta serie con la publicación de Don Quijote de la Mancha en 2004. También se han incluido en esta colección, además de la obra que hoy nos ocupa, 100 años de soledad, La ciudad y los perros, La región más transparente, Rayuela y otros. La preparación de la edición de El Señor Presidente como parte de la colección inició hace algunos años, cuando don Mario Antonio Sandoval, director de la Academia Guatemalteca de ese entonces, llevó a la ASALE, en nombre de nuestra corporación, la solicitud de incluir este título en la colección. La solicitud fue aprobada en la ASALE, se iniciaron las gestiones y el año pasado, en el Pleno de Directores, la ASALE ratificó su propósito de publicar el libro. Para acompañar el proceso necesario para la publicación de esta obra, se formó una comisión en la Academia Guatemalteca integrada por doña Guillermina Herrera, don Mario Roberto Morales y su servidora. Esta comisión trabajó estrechamente con don Carlos Domínguez, curador de la edición, a quien agradecemos todo el esfuerzo y cuidadoso trabajo realizado. Como ustedes notarán, al igual que en las obras publicadas en esta colección, se incluyen ensayos de grandes estudiosos de la obra, entre ellos miembros de la Real Academia Española, de la Academia Guatemalteca, además de otros especialistas en la materia. Así, puede leer los ensayos de Mario Vargas Llosa, Darío Villanueva y Sergio Ramírez, a quien hoy nos acompaña y a quien saludamos con admiración y respeto. Cuando vemos los autores de los ensayos de todas las ediciones conmemorativas, leemos el nombre de grandes estudiosos de las obras. En el caso de esta edición, es significativo hacer notar que se incluyen 3 ensayistas guatemaltecos reconocidos estudiosos de la obra de Asturias. Ellos son, en el orden de publicación, don Mario Roberto Morales, doña Lucrecia Méndez de Penedo y doña Anabela Acevedo. En los próximos minutos tendremos el gusto de escucharlos. En el libro también encontrarán un amplio glosario que explica muchos de los términos tan comunes para los lectores guatemaltecos, pero que probablemente son extraños para un lector extranjero. Este glosario fue elaborado por el curador de la edición y cuidadosamente revisado por doña Guillermina Herrera, doña Lucía Verdugo, doña Mayra Fraque, lingüista becaria de nuestra corporación, y por quien les habla. Hoy nos sentimos honrados en presentarles la edición conmemorativa del señor presidente, como un homenaje a Miguel Ángel Asturias y con la esperanza de motivar la lectura o relectura de esta obra, emblemática de la literatura guatemalteca. Muchísimas gracias.
poeta Raquel Montenegro. Y aquí seguido pasaremos a escuchar algunos de los ensayos contenidos en la edición conmemorativa ya mencionada, iniciando con el titulado El Señor Presidente o las transfiguraciones del deseo de Miguel Cara de Ángel Asturias, elaborado por el académico literario de la Academia Guatemalteca de la Lengua, don Mario Valle, señor doctor en Cultura y Literatura Latinoamericana por la Universidad de Pittsburgh, doctor honoris causa y profesor emérito de la Universidad de San Carlos de Guatemala, además de escritor académico y periodista y Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Tiene la palabra don Mario Roberto Morales. Muchas gracias. Me parece que tenemos, ¿verdad? Cada uno. Así es. Bueno, yo lo que quisiera hacer rápidamente entonces es, bueno, en primer lugar, congratularnos todos por la edición de esta edición conmemorativa del señor presidente. En la Academia Guatemalteca se decidió, se propuso y se logró hacer. Entre los ensayos que acompañan la obra, al final hay uno mío, que tiene que ver o se hizo en el marco de un esfuerzo personal de relectura de Miguel Ángel Asturias a raíz de que Luis Cardosa y Aragón me dijo en México unos 3 años antes de morir que si yo creía que la obra de Miguel Ángel estaba envejeciendo, y yo apresuradamente le contesté que sí, pero luego me arrepentí y releí a Asturias. Y eso coincidió con mi llegada a Pittsburgh, mi amistad con Gerald Martin y sus enseñanzas. Él sabe más de Asturias que muchos de nosotros. Y también coincidió esto con el hecho de que Amos Segala empezó en Archivos París a publicar las ediciones críticas de las obras de Asturias. A mí me tocó coordinar los cuentos y leyendas, pero colaboré con las otras ediciones críticas, ¿no? A Lucrecia Méndez de Penedo le mandé un ensayo sobre teatro, a Gerald Martin sobre El Señor Presidente, hice uno sobre Mulata de Tal, en fin. Y mi idea central es que Asturias, además de ser un gran escritor moderno, también es un escritor posmoderno que resiste la crítica de acuerdo a las teorías de la posmodernidad, y que tiene mucho que decirle al siglo XXI, que no se trata de un escritor indigenista, folclorista o simplemente vanguardista de malabarismos verbales que se agotó en la modernidad, sino que tiene mucho que decirle a los pueblos latinoamericanos y a sus interculturalidades conflictivas desde la perspectiva de lo que él soñó, sin llamarlo así, como un sujeto intercultural democrático latinoamericano, consciente de sus diferencias, de los orígenes históricos de sus diferencias y consciente cognitivamente de la necesidad de cultivar una identidades nacionales y regionales diversas, no monocromas, sino a partir de los mestizajes diferenciados que nos caracterizan. Somos mestizos, pero eso no quiere decir que seamos iguales. Entonces, esto lo entendió perfectamente Asturias y está a la vista desde Leyendas de Guatemala. Y yo creo que las obras en las que concretizó estas ideas fueron en Leyendas, en Hombres de Maíz y en Mulata de Tal, y en algunos pasajes del Señor Presidente. Entonces, a partir de esa convicción y estando en Pittsburgh, yo escribí todos estos ensayos tratando de probar que Asturias era un escritor que resistía a la crítica postmoderna y que tenía mucho que decirle al siglo XXI. Posteriormente, la editorial Cultura en Guatemala reunió estos ensayos y los publicó en este libro, Estética y Política de la Interculturalidad, el caso de Miguel Ángel Asturias, del cual forma parte el ensayo que ahora publica la Real Academia Española en esta edición conmemorativa, ¿no?
Este ensayo es una aplicación de las teorías de Jacques Lacan sobre la identidad y sobre el objeto de deseo al señor presidente, ¿no? A la novela. Y en tal sentido, pues se analiza la figura del señor presidente como un símil de Togil, dios de la guerra, una encarnación del mal, y a Cara de Ángel como una encarnación del bien, pero como buen personaje inspirado en la cosmovisión precolombina, es un personaje dual, es bueno y malo, ¿no? Es ángel y demonio, y personifica al final al bien, ¿no? Al bien caído, el ángel caído en desgracia, ¿no? Y en medio está el pueblo contribuyendo a la consolidación del poder del señor presidente, ¿no? Sobre todo en los partes al señor presidente. De qué manera, este es un estudio de cómo el poder se articula, no reside en una persona, sino se articula gracias a quienes padecen ese poder, ¿no? Como lo dejó claramente estudiado Wilhelm Reich en la psicología de masas del fascismo respecto de Hitler. Y en todo esto está Miguel Ángel Asturias, ¿no? Con su objeto de deseo, que trato yo de argumentar desde una perspectiva lacaniana. Digamos, es un objeto de deseo que se construye en Cara de Ángel, en Camila, en él y en el pueblo, como el objeto como algo que no se tiene, ¿no? Ustedes saben que el propósito del objeto, la función que cumple el objeto de deseo no es ser satisfecho, sino es mantener en el deseador la capacidad deseante. En ese sentido, el objeto de deseo es vital. Y para mí el objeto de deseo es el poder que tiene el señor presidente. En ese sentido, el señor presidente es objeto de poder, es el objeto de deseo, perdón. Es el objeto de deseo tanto del pueblo como de Cara de Ángel, como de Miguel Ángel Asturias, ¿no? O sea, es aquella carencia que se desea por carencia, pero que no se alcanza, porque si se alcanzara, pues el deseo, lo único que cesa el deseo es la muerte. En ese sentido, pues trato de llevar el análisis, la crítica asturianista a la posmodernidad, aplicando una serie de teorías eminentemente posmodernas. Esto, pues yo lo hice en el marco de mi estadía en Pittsburgh, de mis conversaciones con Gerald Martin y con John Beverly, y lo que salió fue eso, ¿no? Este libro, que es una recopilación de los ensayos de las ediciones críticas de Archivos, de la editorial Archivos. Y pues eso, quiero hacer buen uso de mis 10 minutos, no me queda sino congratularme de nuevo de estar en compañía de Gerald Martin en esta edición crítica, de mis amigas Lucrecia Méndez de Penedo y Anabel Acevedo, e instar al público a que compren esta edición crítica, no solo, claro, por el señor presidente, por el texto de Asturias, sino porque me parece que hay ensayos muy esclarecedores sobre nuestro gran lengua, ¿no? El de Gerald Martin, por ejemplo, lo es. Así que muchas gracias, es todo. Agradecemos a don Mario Roberto Morales. A continuación, escucharemos el ensayo titulado El señor presidente, la ausencia como presencia del poder, poder y dictadura, elaborado por doña Lucrecia Méndez de Penedo, académica numeraria de la Academia Guatemalteca de la Lengua, quien además es doctora en letras por la Universidad de Siena, investigadora, docente, crítica literaria y ensayista. Coordinó la edición crítica de la editorial Archivos, Teatro de Miguel Ángel Asturias. Actualmente dirige la cátedra Miguel Ángel Asturias de la Universidad Rafael Andívar. Tiene la palabra doña Lucrecia. Muchas gracias, muy buenos días a todos. También yo me uno a la celebración de la aparición de este libro que es para mí fundamental para divulgar, sobre todo a través de tanto ensayo esclarecedor, como decía Mario Roberto.
En los 10 minutos que me tocan, preferí hacer un texto escrito para no pasarme del tiempo, así que procederé a leerlo. Paradójicamente, en el señor presidente de Asturias, el dictador se percibe mucho más presente mientras más ausente se encuentre. Asturias coloca a este personaje en dos dimensiones paralelas, la histórica y la mítica. El dictador se infiltra así perversamente en la vida cotidiana y en la más profunda de los personajes para manipularlos a su antojo. Las conciencias anestesiadas de la población, paralizadas por la ignorancia y el miedo, no tienen idea o proyecto de democracia participativa, ya que carecen de los medios para conocer y reaccionar. Si es imposible enfrentar al dictador como contemporáneo histórico, la carga mítica lo hace sumamente difícil. Fuera del tiempo y del espacio, no constituye un enemigo ni visible ni alcanzable, y todo dictador lo sabe. Según Asturias, la novela hispanoamericana, a través de sus mediaciones simbólicas, debía proponerse un compromiso preciso, exponer la realidad social para despertar la conciencia del lector, haciendo surgir un espacio crítico de conocimiento, sensibilización y reflexión ante la opresión y la injusticia, sin caer en el didactismo ramplón. Propuso estrategias escriturales empalmadas con los propios imaginarios culturales para esbozar un perfil propio. Prefiguró lo que Mario Roberto Morales califica como, cito, mestizaje intercultural democrático. Asturias sostuvo que, cito, la literatura hispanoamericana, la novelística en especial, considero que debe seguir apegada a nuestros problemas. Yo pienso, y así lo sentí siempre, que se debe escribir para algo. Y entonces, ¿qué hay más importante que tratar de adentrarnos en la realidad de nuestros países y exponer después la forma en que viven para crear en los lectores reacciones por la injusticia que implica la forma en que se nos explica? Fin de cita. Así, el escritor, imbuido de una especie de mesianismo intelectual muy propio de su generación, era lo que se llamaba un maestro espiritual de una nación, y en su caso, asumiéndose como el gran lengua. El señor presidente presenta una estructura compositiva de circularidad que se articula con la sensación de eterno retorno sin salida, propia de un régimen dictatorial que determina la reacción pasiva y fatalista de la mayoría de los personajes. Pero también hay un círculo complaciente de aduladores que funciona alrededor del dictador como cortafuegos, donde algunos de ellos arderán al caer en desgracia. Aparecen dos ejes entrecruzados, ¿sí?, a nivel de cronotopos, ¿no? El primero, en el nivel consciente, se refiere a la temporalidad diacrónico-cronológica causal de la historia narrada y va siempre hacia adelante, mientras que el segundo va hacia la profundidad en un tiempo ácrono. Los sueños se convierten en pesadillas interminables y se padecen, sea que se esté dormido o despierto, como una especie de esclavitud psicológica. En el diseño circular, el personaje del dictador aparece colocado en el centro, cual padre patrón, en función de núcleo generador de la trama. Es él quien provoca la acción desde y hacia su persona, tejiendo una siniestra tela de araña. Esta circularidad se irradia en círculos concéntricos a otros elementos estructurales de la novela. El tiempo y el espacio circulares limitan la acción narrativa, esta última en clave de reiterada agresión-derrota. La goyesca escena inicial de los mendigos revela que la crueldad mutua, reflejo del sistema, ha penetrado en todos los niveles sociales. Pero la escena final tampoco es reconfortante. El estudiante sale de la prisión y se encamina a su hogar situado en un simbólico callejón sin salida. Así,
A pesar de algunos intentos de cambio, la rebeldía del estudiante, el difuso programa revolucionario del general Canales, todo está encaminado al fracaso. Y aunque el señor presidente ordene la destrucción del portal, la dictadura sigue en pie, en medio de una atmósfera deprimente. Dante Liano considera que el mito en Asturias, como narración fundacional, puede cumplir una función justificadora y reforzadora del poder. Cito, puede servir de recurso a la clase dirigente para reafirmarse en el poder o para justificar las estructuras del poder. Fin de cita. Y agrega que además responde a la necesidad de trascendencia del ser humano, pues prescinde de cánones de verosimilitud y plausibilidad. En síntesis, mito y poder, cuando confluyen, poseen autoridad y dominio casi absoluto sobre las conciencias. Vivir simultáneamente varias dimensiones espaciotemporales, alternando con personajes de los mitos ancestrales de una colectividad, legitima la autoridad de un dictador. El propio Asturias proporciona algunas claves de interpretación a este propósito. Cito, el señor presidente debe ser considerado en las que podríamos llamar narraciones mitológicas. Hay la denuncia política, pero en el fondo de todo existe una concepción ancestral fabulosa y solo aparentemente de nuestro tiempo. La fascinación que ejerce en todos, aún en sus enemigos, el halo de ser sobrenatural que lo rodea, todo concurre a la reactualización de lo fabuloso, fuera de un tiempo cronológico. Y alrededor de ellos, de estos señores presidentes, no se va creando una especie de rito que implica el culto a la personalidad, como se dice ahora, aunque en verdad no es a la personalidad presente, sino a lo que ella, como fuerza ancestral, representa. Fin de cita. El autoritarismo asegura la sumisión al enfrentar dos fuerzas desiguales. El poder cuenta con instrumentos y controladores, a su vez controlados, al antojo del déspota, mientras que la población solo es dueña de su propio cuerpo, pero no de su destino. Las redes de espionaje capilar, al estilo panóptico por su control intermitente, encarcelan simbólicamente a todos los habitantes, conduciéndolos a la suspicacia mutua y, por tanto, a no generar acciones conjuntas de liberación, sino actitudes de autocontrol y sumisión. Megalómano pero inseguro, detrás de la máscara que el propio señor presidente ha adoptado para su personaje, se esconde un misántropo solitario atrapado en traumas irresueltos de infancia, como un deshumanizado esperpento valleinclanesco. En un contexto desventajoso de país pequeño dependiente, existe una tensión intermitente entre poder real y aparente, ya que también él es un títere manejado desde la potencia injerencista que él mismo ha favorecido y de quien depende su permanencia efectiva en el poder. Todo dictador, aunque le cueste creerlo, es transitorio. Toda dictadura es una puesta en escena. Lo que permanece es el poder y el rol queda vacante hasta que surja otro individuo que quiera subir al escenario, aprenderse el libreto y colocarse la máscara atemporal del mito, pero sabiendo que en el fondo es un títere que vive en la cuerda floja como los demás. Pareciera que en la novela la historia se repite en clave actualizada con otro modelo de circularidad, el colonial, por su imposición sobre sujetos subalternos, silenciados, invisibilizados y, por supuesto, explotados. Este riesgo existe siempre como posibilidad latente, como puede observarse a través de la versión neocolonizadora estadounidense, que con menos exhibicionismo es el innegable poder detrás de la silla dictatorial. El señor presidente realiza el modelo asturiano de novela de compromiso al revelar las raíces estructurales de la injusticia. Provoca que el lector ya no pueda desviar la mirada. Resuelve su registro reformulando soberbiamente estrategias vanguardistas, articulándolas con imaginería y voces propias.
La estrategia de protagonista ausente pero presente resulta muy afortunada para acrecentar el halo fabuloso y la sombra del dictador, un hombre por demás común. Al final, el estudiante rebelde, posible alter ego del autor en cuanto a asumirse como vanguardia intelectual y agente de cambio, repudia los rezos de la madre que considera reacciones pasivas fruto del oscurantismo. En efecto, la novela enfatiza como indigno que señores presidentes deshumanizados y deshumanizadores, como el magistralmente creado por Asturias, crean tener derecho a ser pequeñas divinidades. Solo representan un injustificable poder vacío e ilegítimo ejercido con autoridad, pero sin autoritas. Con esto termino y agradezco la atención y la oportunidad de haber podido participar en esta actividad. Muchas gracias, Lucrecia, por su ponencia. Escucharemos ahora el ensayo titulado Asturias Antropófago, a cargo de doña Anabela Acevedo, que es investigadora independiente y cuenta con una maestría y doctorado en literatura latinoamericana por la Universidad de Georgia. Es cofundadora, junto con Rosina Casali, del proyecto Laica. Tiene la palabra doña Anabela Acevedo. Buenas tardes. Ante todo, quisiera decirles que estoy muy honrada por la oportunidad de aparecer en esta preciosa edición conmemorativa de la Real Academia Española. Es realmente un esfuerzo pues, que tenemos que celebrar muchísimo. También quisiera agradecer a Mario Roberto por haberme hablado de la posibilidad de colaborar en esta edición, y a Raquel Montenegro por toda la comunicación y el seguimiento que le dio a este larguísimo proceso que debe haber sido pues un esfuerzo muy arduo. Al igual que Lucrecia, yo prefiero leer un texto que elaboré sobre Asturias y su obra para tener más control del tiempo. Al igual que Mario Roberto, a mí me tocó también hacer una relectura de la obra de Asturias, y de eso quiero iniciar hablando. Confieso que a Miguel Ángel Asturias lo descubrí bastante tarde, cuando estaba preparándome para mis exámenes comprensivos del doctorado. Lo había leído antes, claro, pero sin realmente darme cuenta de la enorme riqueza de su obra. Asturias era el premio Nobel, sí, y más tarde el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Leí sus Leyendas de Guatemala en la secundaria y seguramente El señor presidente y Hombres de Maíz en la licenciatura. Pero no fue sino hasta que salí de Guatemala y empecé a ver a mi país desde fuera y a pensar mi identidad de maneras más críticas, que empecé a entender que estaba frente a un escritor fundamental. Así, cuando releí Hombres de Maíz, durante mis años de estudiante en los Estados Unidos, el asombro ante las búsquedas estéticas y políticas de Asturias me movió de una manera que aún recuerdo. Y cuando creí que me había sorprendido suficiente, llegó Mulata de Tal, ese universo alucinante en el que por meses me vi sumergida. A partir de ahí, cada vez que he vuelto a su obra, Asturias me sigue entregando nuevos elementos de análisis y sigue siendo ese espejo en el que me veo, a mí y a mi país, a partir de fragmentos identitarios de quien se busca. A Asturias también le tocó irse descubriendo, me parece. Y lo fue haciendo, lo sabemos, a partir de la palabra, de sus intentos por traducir el espacio en el que le había tocado nacer, es decir, una Guatemala que existía y que sigue existiendo a partir de sus contradicciones irresueltas. Lo fue haciendo también
y me atrevo a usar esta comparación, de la antropofagia. De ahí ese título que le puse a este ensayo, Asturias Antropófago. El Manifiesto Antropófago, publicado por el brasileño Oswald de Andrade en 1928, era de por sí el mejor ejemplo del canibalismo. Influido por el pensamiento revolucionario de Marx, por los estudios del inconsciente de Freud, por el surrealismo de Breton, claro, por el Manifiesto Caníbal de Picabia, entre muchos otros etcéteras, por los que escritores como Asturias luego se verían marcados. Este gesto del modernismo brasileño realza la contradicción entre las culturas amerindia y africana y la herencia europea, buscando una refundación de la brasilidad auténtica a partir de lo que llamaban ellos la digestión antropofágica, en el que el patrimonio cultural de los poderes y epistemologías hegemónicas se reconocían desde la violenta imposición de formas de comportamiento o del uso de la lengua europea, y sobre todo a través del silenciamiento y la exclusión del poder de las culturas y saberes locales, llevando a cabo un proceso de apropiación que en Asturias se traducirá en una reconfiguración de lo que reconoce como piezas de una historia y una identidad fragmentada. Solo me interesa lo que no es mío, decían los antropófagos brasileños al criticar la historia de Brasil y las consecuencias de su pasado colonial. Solo la antropofagia nos une. Una propuesta para definir lo que somos, lo que nos une, a partir de esa otredad digerida. Para Asturias, este proceso inicia quizás en 1905, cuando con su familia se traslada a Panamá y por primera vez entra en contacto con la población indígena de Guatemala. Recordemos que en la Guatemala racista de esa época, para un ladino urbano como Asturias, regresar a la ciudad de Guatemala con la memoria de ese tiempo debió haber significado mucho, aunque creo que no lo pudo ver sino hasta que volvió a descubrir a Guatemala ya estando en Europa. Su tesis universitaria de 1923, tan leída fuera de su contexto, no es sino un intento, quizás fallido, de esa misma búsqueda por entender a su país. Lo cierto es que estamos ante un escritor decidido a revisar la guatemalidad a partir de un proceso de canibalismo cultural que se nutre de su propia lectura de lo que considera como propio, aunque ajeno, pero también de un registro histórico siempre presente en su obra. Sabemos que en París estudia etnología, en la Sorbona, y sucumbe a la influencia del surrealismo. Sabemos que durante ese tiempo desarrolla una profunda preocupación por la cultura maya y en 1925 comienza con la traducción del español del Popol Vuh, una tarea que le llevará muchísimo tiempo, entre otras exploraciones de su propia cultura que realizaba en esa época. Sabemos que en 1930 publica su primer libro, Leyendas de Guatemala, en donde podemos ver claramente un intento por apropiarse de esos hilos dispersos de la memoria colectiva que hace suyos. Y de hecho esa es una de las, pues de las malas lecturas que hacemos en Guatemala de un libro como Leyendas de Guatemala, que a veces, porque tienen este nombre, Leyendas, se los damos a los niños y a los jóvenes sin mayor explicación. Y sabemos que continúa con la escritura del señor presidente, que finalizaría en 1933. Y si ya en Guatemala había sido testigo de la violencia y la represión política, le toca desde Europa llevar a cabo un proceso de reconfiguración de la realidad política y social de su país, que va de la mano de una reconfiguración de una estética propia. Y bueno, en cuanto al ensayo que escribí para esta edición conmemorativa que se presenta hoy, solo voy a decir que el tema es el horror y la violencia, que es uno pues, de los grandes temas asturianos, tanto a nivel de contenido como también de lenguaje. Y que dada la Guatemala en la que vivimos en este presente, pareciera que el señor presidente nos habla de lo que estamos viviendo. Y de ahí
en gran parte la validez de la obra de Asturias. Muchas gracias. Con la exposición de doña Anabela Acevedo, concluye la fase de la presentación de los ensayos contenidos en la edición conmemorativa del señor presidente. Ahora tendremos el gusto de escuchar al cofundador y representante de la Fundación Miguel Ángel Asturias, don Miguel Ángel Asturias Amado, quien disertará sobre la importancia de la publicación del señor presidente como parte de las ediciones conmemorativas. Don Miguel Ángel Asturias Amado es guatemalteco, residente en Argentina, es ingeniero y ha participado en la divulgación de la vida y obra de Miguel Ángel Asturias en distintas actividades nacionales e internacionales vinculadas a compartir el testimonio de vivencias y memorias de su padre. Tiene la palabra don Miguel Ángel Asturias Amado. Buenas tardes a todos y a toda Española, señores de la Asociación de Academias de la Lengua Española, señora Raquel Montenegro, directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua, académicos presentes cuyos trabajos forman parte de esta edición, dirección y organización de FILGUA. Como hijo y miembro fundador de la Fundación Miguel Ángel Asturias, quiero agradecer mi participación en este acto de presentación de la edición conmemorativa de la RAE del libro del señor presidente. Hace 3 años, esta feria estuvo dedicada a Miguel Ángel Asturias por celebrarse los 50 años de la entrega del Premio Nobel de Literatura. Hoy realizamos en este mismo lugar, dedicado a las letras y a la cultura, esta presentación que es el resultado de un esfuerzo realizado por la Academia Guatemalteca de la Lengua. En ese momento de la conmemoración de los 50 años, el señor Mario Antonio Sandoval, presidente de la Academia Guatemalteca de la Lengua, tomó la iniciativa de presentar a la ASALE y a la RAE la publicación del señor presidente en la edición conmemorativa. A partir de ahí, se comenzó a trabajar para cumplir con los requisitos de la colección que acompañan a la obra. Todo este seguimiento y esfuerzo fue continuado por la presidencia de Raquel Montenegro y su equipo. Hoy, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias es el volumen 13 de esta colección conmemorativa y pasa a formar parte de los grandes clásicos de la lengua española con el aval de la Real Academia Española. El señor presidente es una de las primeras novelas de la que se le denominan las novelas de las dictaduras, que fue terminada en 1933 y que irónicamente es por una dictadura que mi padre no la puede publicar hasta recién en 1946, momento también en que se comenzaban con los inicios del realismo mágico. Es una obra es una obra que no ha perdido la vigencia. Se sigue leyendo en distintos idiomas. Traducida a más de 50 idiomas, entre ellos el chino, árabe, coreano, inglés, alemán, vietnamita, esloveno, croata y alrededor de 60 ediciones en español. Por lo que esta edición viene a confirmar es la vigencia y la importancia de Miguel Ángel Asturias como uno de los clásicos de la lengua española y de la literatura universal.
Para Guatemala es un honor que uno de sus hijos forme parte de esta colección conmemorativa que va en el camino de ir creando una identidad cultural a través de la obra y la vida de Miguel Ángel Asturias, como la tiene Chile, Cuba, Argentina, Nicaragua, objetivo de la Fundación Miguel Ángel Asturias. Hace unos días tuve una experiencia muy enriquecedora. Un grupo literario de escritores jóvenes guatemaltecos que conforman el Ateneo de América dedicaron un programa virtual para analizar los estudios incluidos en esta obra. Realmente fue muy bueno, serio y profesional. Esas inquietudes que genera el lanzamiento de estos libros en la juventud son fundamentales para que la obra sea estudiada, analizada y aporte nuevas miradas e inquietudes. Nuevamente mi agradecimiento a todas las instituciones y organizaciones que han hecho posible la publicación del señor presidente dentro de una colección de gran prestigio, que repito, demuestra la vigencia de este libro, escrito hace más de 70 años y de un gran honor para Guatemala que figure Miguel Ángel Asturias en esta colección. Muchas gracias. Gracias a don Miguel Ángel Asturias Amado por sus palabras. A continuación, la directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua procederá a realizar las entregas simbólicas de la edición conmemorativa a representantes de instituciones nacionales e internacionales, por lo que dejo en el uso de la palabra de nueva cuenta a doña Raquel Montenegro. Nuevamente, muy buenos días. La Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua, la Academia Guatemalteca de la Lengua, junto con Editorial Alfaguara, tenemos el gusto de entregar de manera simbólica un ejemplar del libro del señor presidente al Ministerio de Educación. En los próximos días enviaremos el ejemplar al despacho de la señora ministra. También me complace entregar en nombre de las instituciones ya mencionadas el ejemplar correspondiente a la Biblioteca Nacional de Guatemala, Luis Cardosa y Aragón, a su directora, la licenciada Ilonka Matute, que hoy nos acompaña. Sabemos que esta obra es muy importante y que debe estar en la biblioteca y que sea testigo de todo el prestigio literario que tiene esta obra y que sea resguardado con el cuidado que siempre tienen en la biblioteca. Licenciada Ilonka, que hoy nos acompaña, en los próximos días enviaremos el ejemplar a su despacho para que usted ya pueda conservarlo en la biblioteca. Y también entrego de manera simbólica un ejemplar del libro a la Fundación Miguel Ángel Asturias. El ingeniero Miguel Ángel Asturias Amado, en los próximos días enviaremos a su despacho el ejemplar correspondiente a la fundación. Agradecemos a todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos hoy. Deseamos que tengan todos una muy buena tarde. Hasta luego.
Buenas tardes. Adiós.